bendiga, hermanos, en esta tarde-noche. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y versículos del 1 al 8. Nos dice la palabra del Señor, Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dicen entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Puede sentarse el pueblo del Señor. La palabra de Dios nos dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El Señor Jesús tiene sus propósitos. Y los propósitos del Señor Jesús son propósitos amorosos. Y usa medios. ¿Qué medios? Puede ser un niño, puede ser, qué sé yo, una gallina, puede ser tu trabajo, puede ser un deporte, puede ser una campaña evangelística, puede ser el testimonio puerta a puerta, pero el Señor Jesús tiene unos medios mediante los cuales va a cumplir con sus propósitos. Y el Señor Jesús tiene también unos objetivos concretos. Entonces, recorrerá y salvará cualquier obstáculo para llevar vida a un alma perdida. En este caso, entró en una barca y pasó al otro lado del mar. ¿Para qué? Porque él sabía perfectamente que había un paralítico al cual salvar. Versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico. Le trajeron un paralítico. Seamos, hermanos, instrumentos para la bendición y servicio de los otros, especialmente de los más débiles. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico? Llevarlo hasta Jesús. Entonces, esto es algo que habla en nuestras vidas. Nosotros estamos para la bendición de los otros, especialmente para los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que había? Una persona necesitada, un paralítico, es decir, un desvalido, dependiente e impotente. Entonces, posiblemente el paralítico tal vez era paralítico por causa de la poliomielitis, o tal vez, a lo mejor, él había pecado y esa parálisis era una cosecha que él había recogido por causa de su pecado. Entonces, el pecado. Hay también una parálisis en todo ser humano, que es el pecado. Y todo ser humano es un desvalido delante de Dios.
El hombre en su estado natural es impotente, no puede hacer nada por salvarse. Entonces es como un paralítico, pero cuidado, hay un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces dice que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Tal vez este hombre era tetrapléjico, no lo sabemos. Si hubiera sido de las piernas, tal vez él hubiera llegado solo impulsándose con las manos. Si hubiera sido paralítico de las manos, hubiera llegado caminando, pero tenía unos amigos que lo llevaron hasta Jesús. Posiblemente era tetrapléjico, no lo sabemos exactamente. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Y al ver Jesús la fe de ellos. Yo pregunto, ¿se puede ver la fe? ¿No es algo invisible al ojo? Sin embargo, la fe se ve mediante los hechos. Amén. Por los hechos vemos la fe. Entonces, la fe se hace visible cuando es impulsada, ¿por qué? Por el amor, por el amor. Y el paralítico tenía unos amigos que lo amaban. Entonces, ellos tenían fe de que Jesús podía sanarlo, pero lo que llevó hasta Jesús al paralítico fue el amor de ellos. Amén. Y ese amor mostró la fe que tenían. La fe se ve por los hechos. Le llevaron al paralítico, le trajeron un paralítico. ¿Se hace visible nuestra fe? ¿Tenemos una fe que se hace visible? La fe se hace visible cuando es impulsada por el amor. ¿Pero qué fe? La fe sobrenatural, que es un don del Dios vivo y por tanto está impregnada por la vida de Dios. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces, por causa de la fe de estos hombres, el Señor Jesús haría un milagro. No solo por el paralítico, sino también por causa de ellos. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y nosotros podemos decir, pero hombre, pero sí, el problema que tiene este hombre es la parálisis. ¿Cómo es que pasa ahora a los pecados? Sánalo primero y después le habla de los pecados. Pero sin embargo, Dios actúa como Él quiere en su soberanía y Dios ve más allá. ¿Qué haríamos nosotros? Primero haríamos el milagro y en segundo lugar pondríamos lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es la necesidad física inmediata. Eso es lo que nosotros vemos. Porque como terrenales perdemos la perspectiva eterna. Pero Jesús era verdadero hombre y al mismo tiempo era verdadero Dios. Amén. Si la necesidad física es urgente, primero es el pan, por supuesto. Sopa, jabón, salvación. Este es el lema del ejército de salvación. Sopa, jabón, salvación. Por supuesto que sí, pero lo espiritual siempre será más importante y superior. Amén. Tus pecados te son perdonados, le dijo el Señor Jesús. Tal vez los pecados del enfermo eran la causa de la parálisis de aquel hombre, como dije antes. Si es así, era necesario ir a la raíz del problema. Tus pecados te son perdonados. Aquel hombre era un paralítico, pero también era un pecador. No lo olvidemos, era un paralítico, sí, pero al mismo tiempo también tenía un grave problema. Estaba también paralizado espiritualmente. Paralítico de cuerpo y paralítico de alma. Y todos los que estaban allí también eran paralíticos, no solamente él, también, aunque físicamente estaban sanos, sin embargo, eran paralíticos espirituales. Hermanos,
La mayor parálisis es la producida por el pecado, que nos deja impotentes para alcanzar a Dios y nos incapacita para todo bien espiritual, el principal, la vida eterna, es decir, la salvación. Nadie puede merecer la vida eterna, pero hay un Salvador, que es Cristo el Señor, que nos salva de nuestros pecados. Amén. Versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. La versión que nos da el evangelista Marcos añade, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces algunos de los escribas que estaban allí decían dentro de sí, este blasfemas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, tenían razón. Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. En lo que ellos no sabían es que Jesús no solo era hombre, sino también era Dios. Por eso el evangelista Juan nos dice, y aquel verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, nos dice en el versículo 14 del capítulo 1 de su evangelio. El verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne. Ellos veían la carne, pero no veían el Espíritu Divino que habitaba en Jesucristo. Decían dentro de sí, no lo habían dicho, sino que lo habían pensado. No había salido de sus bocas, sino que el razonamiento que hacían había quedado en su mente. No lo habían dicho, sino que lo habían pensado. Algo que solo Dios en su omnisciencia podía percibir. ¿Qué dice Jeremías 11:20? Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías 11:20. Que escudriñas la mente y el corazón. Este mismo atributo divino caracteriza a Jesucristo. ¿Qué dice en Apocalipsis 2? Dice, el Hijo de Dios dice esto, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, igual que la persona de Dios Padre. Entonces, veamos este atributo divino en acción. Y conociendo Jesús, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí vemos el despliegue del atributo divino de su omnisciencia. Versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí vemos dos evidencias de la divinidad de Cristo. Primero, conocer sus pensamientos, los pensamientos de los escribas que pensaban mal en su interior, en su mente. Conocer sus pensamientos escudriñando su mente y corazón, evidencia de la omnisciencia, que es un atributo exclusivo de Dios. Y en segundo lugar hay otra evidencia, el milagro que iba a realizar, evidenciando que su atributo divino de omnipotencia. Ninguno de los escribas debía de dudar ni cuestionar a Jesús como Dios para perdonar pecados. ¿Qué dice? Los versículos del 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a
los hombres. Amén. El Hijo del Hombre, la divinidad humanizada, manifestado en carne. Jesucristo ellos veían solo la cáscara humana, pero Él era Dios manifestado en carne, como dice Primera de Timoteo 3:16. Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y puede perdonar pecados porque Él era Dios, Él es Dios. Y al mismo tiempo realizar un acto de curación que solo Dios puede hacer. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces Él se levantó y se fue a su casa, nos dice el versículo 6. Pero lo más maravilloso, hermanos que me escuchan, no fue la liberación de la cama a la que se había obligado a estar probablemente desde hacía muchos años, tal vez desde su tierna infancia, no lo sabemos. Lo realmente maravilloso no fue la restauración de su cuerpo, lo realmente maravilloso fue la restauración de su alma. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y le restauró su alma. Gloria al Señor, quedó limpio de pecado. Amén, aleluya. ¿Cómo lo puedo perdonar si aún no había muerte por sus pecados? ¿Cómo lo pudo perdonar? ¿Cómo lo pudo perdonar si aún no había muerto por sus pecados? Porque Cristo aún no había muerto en la cruz. Pero Cristo, en su divinidad, no está sujeto al espacio. Es omnipresente y no está sujeto al tiempo. Es eterno. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces Cristo podía aplicar su sangre, que aún en ese momento no había sido derramada, para perdonarle los pecados. Porque Cristo salva, sana, bautiza en Espíritu Santo y viene pronto. Todos los ámbitos de aquel hombre fueron restaurados. Todo su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu. Tal vez pensemos que no hay salida para nosotros. Tal vez el que me escucha en esta tarde piense que no hay salida para él y te encuentres deprimido y desanimado, pero Jesús te dice: ten ánimo, hijo, como le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, le dijo hijo, palabra, ¿cómo? Es una palabra afectuosa, cariñosa, amorosa. Cristo dio su vida por ti para salvar tu alma, oh pecador que me escuchas en esta tarde, perdonándote los pecados. El que fue sanado, hermanos queridos y amigos que me escuchan, el que fue sanado de parálisis se levantó y se fue a su casa. ¿Por qué? Porque Cristo dijo y fue. Amén. Cristo dijo y fue. La palabra de Cristo tiene poder. Esa palabra es el mensaje del Evangelio que predicamos en nuestras iglesias. Amén. Gloria y honra sea solo a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Que cualquier pecador que está paralizado por el pecado, que sea consciente de su necesidad espiritual. Igual que aquel paralítico fue consciente de la necesidad espiritual y física que tenía, porque era un paralítico, recibió a Cristo, se dejó ayudar, reconoció la necesidad que tenía, porque nadie bebe si no tiene sed. Amén. Yo espero en esta tarde que tú reconozcas tu necesidad y abras las puertas de tu corazón a ese Cristo que te dice: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Que el Señor les bendiga. Amén.